Hola, buenos días. Vamos a empezar esta segunda sesión de actividades de seminario de la Cátedra Prosegur. Tenemos hoy con nosotros a el profesor Domingo Ribeiro Soriano, es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia, así que es amigo, colega nuestro y además de nuestra misma área de conocimiento. Va a comentar en su charla cuáles son los factores del management que afectan al rendimiento de la empresa, y como la mayoría de los que estamos aquí estamos sobre todo interesados por los recursos humanos, pues va a hacer una especial mención a los recursos humanos. Permitirme unas palabras para que presentemos un poquito al profesor Ribeiro, que está con nosotros. Es un profesor sobre todo interesado por los temas de investigación relacionados con la emprendeduría, es decir, con la creación de nuevas empresas. Luego comentaremos lo importante que es que la gente no solamente quiera trabajar como directivo en una empresa, sino que en muchas ocasiones el que tengamos nuestra propia iniciativa, que creamos ser nuestros propios jefes, es interesante. Esta es una de las áreas que más le interesa. Además, el profesor es editor de diferentes revistas académicas internacionales de muchísimo nivel, como Service Industries Journal, International Entrepreneurship and Management Journal y Management Decision. Ha publicado numerosísimos artículos científicos en múltiples revistas y además presentado ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales en este área. Ha trabajado también en tareas de consultoría en empresas como, por ejemplo, Ernst & Young. También ha colaborado con la Confederación Nacional Valenciana, la COE, y también relacionado con el tema de la emprendeduría se ha hecho cargo de la Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores. Así que, por citar algunas cosas del currículum, porque todo era demasiado largo y tenemos que acortar. Creo que tenemos una persona con un background muy grande que seguro que nos va a aportar algo interesante para que pensemos esta mañana sobre este tema de emprender empresas y qué tiene que ver con esto los recursos humanos. Bueno, voy a dejar la palabra al profesor Ribeiro, que sabe mucho más que yo de todo esto. Muchas gracias, Reyes. Lo primero, quiero agradecer a la Universidad de Alicante, a la Cátedra Prosegur, a EDIPE, a los profesores Juan Llopis, José Luis Gascó y a Reyes, fundamentalmente porque para mí es una satisfacción el poder estar aquí con vosotros hoy. Yo tengo 48, yo creo que después de esta extensa explicación mía, sobre todo, yo tengo 48 años, estoy casado, tengo 2 hijos, es la cosa de las que puedo presumir. Y realmente, pues bueno, yo soy una persona terriblemente llana, directa, y no soy un profesor tradicional. Eso hay algunos compañeros que en algún momento me lo han criticado, pero para otros profesores todo lo contrario, y sobre todo tanto para profesores a nivel nacional como para lo que son los investigadores, los profesores internacionales, que generalmente está muy extendido en ellos, que trabajan en la consultoría y que, aparte de desarrollar su labor profesional y docente en la universidad, fundamentalmente son asesores de grandes empresas. En el caso, por ejemplo, conozco uno de los editores de mi revista, es asesor para IBM. Yo más o menos me desenvuelvo un poquito en el inglés, pero la primera vez que estuve con él, yo entendí que, os digo un ejemplo, ¿no? Yo entendí que él ganaba 1.500 euros al día, perdón, 1.500 dólares al día de consultoría. Y entonces yo dije, ostras, esto es muy interesante. Pero el tema está en que mi nivel de inglés en ese momento era muy limitado y resulta que no eran 1.500, sino eran 15.000, es decir, había que añadir un cero más. Cuando yo oí esa cifra, la verdad es que me quedé sorprendido. El tema está en que nosotros, concretamente, no sé, quizá a lo mejor porque muchas de las empresas o de los empresarios, de los directivos de empresa, consideran que el profesor universitario está muy en papeles, está muy en investigaciones teóricas y no es aplicable. Esto no es así. Realmente, pues, los profesores, sobre todo los que queremos tener una vinculación con la empresa, como es el caso tanto de Reyes como de José Luis o de Juan,
el hecho de estar en contacto con la empresa, lo bueno que es que realmente eso es un beneficio para vosotros, para los estudiantes, porque podéis plasmar todo lo que es el engranaje o el mundo universitario de aplicación práctica, que finalmente los profesores lo que queremos hacer es publicarlo. Realmente vosotros lo podéis analizar como posibilidades de posibles emprendimientos o posibles mejoras en las empresas en las que estéis o en las que cuando terminéis vuestros estudios vayáis a estar, y sobre todo en plasmaros lo que es la realidad que nos rodea. Es decir, que no estamos hablando, yo por ejemplo, yo recomiendo junto con los libros como bibliografía, yo os diría ya no básica sino de referencia, yo os diría el hecho de mucho lo que son las publicaciones. ¿Por qué? Porque las publicaciones es algo que es muy cotidiano, muy diario y que realmente no tiene ningún tipo de bagaje antiguo o de aspecto muy tradicional, como son las reimpresiones de libros, que realmente llega un momento en el cual podemos decir que sí que son aplicables, pero hay veces que el contexto es distinto. Todos sabemos un poco que el contexto actual es un contexto complicado, es un contexto que incluso ni los políticos nacionales ni los políticos de la Unión Europea saben que qué puede pasar. Incluso, pues bueno, el fin de semana pasado, hablando con otros compañeros que también trabajan en la empresa privada, incluso concretamente trabajan como asociados de mi universidad y que son directivos de la Generalitat Valenciana, pues comentábamos un poco el hecho de que quién sabe si realmente estamos hablando de en un futuro cercano estamos hablando de dos uniones europeas distintas, no de dos velocidades, sino de dos uniones europeas distintas, o incluso de que la Unión Europea a lo mejor ya no funcione, es decir, se tenga que disolver. No se sabe, ¿no? El futuro realmente es algo que en los términos o en la actualidad nos tiene, pues bueno, lógicamente que condicionar. Yo, la sesión, os quiero comentar concretamente un trabajo que hemos desarrollado con el equipo que yo dirijo en la universidad y que está realizado tanto por profesores de la UPV, de la Universidad Politécnica de Valencia, como con nosotros, en el sentido de ver cómo, en base a un trabajo, hemos podido canalizar dos diferentes transferencias de resultados, concretamente, desde el punto de vista en el cual podemos ver que esa transferencia ha ido hacia lo que es la realidad de las empresas que nos rodean. El estudio va a ser un estudio que no solamente es, porque yo considero que en la actualidad y en base a esa globalización es un estudio global. Si alguno de vosotros, de ustedes, queréis pues bueno, en el momento que tengamos los datos a nivel desagregado, a nivel nacional, os lo podíamos hacer llegar. En este momento no los tenemos todavía, porque lo estamos analizando y lo estamos tabulando. En cuanto a lo que son, por un lado, los factores de esa dirección de empresa que afectan al rendimiento, propiamente a la performance de la empresa, y por otro lado, otro aspecto que es muy importante y que a vosotros os debe interesar mucho, es estos factores cómo afectan fundamentalmente al capital humano, dado que sois la mayoría, si no todos, alumnos de relaciones laborales. Lo primero, la línea de investigación yo básicamente tengo dos líneas de investigación. Yo empiezo en la universidad a trabajar en el año 92. Yo vengo de la empresa privada, estuve trabajando unos años en Ernst & Young. Realmente esto es lo que me permitió tener un contacto muy directo con la empresa. Por eso os he dicho yo que yo no soy un profesor tradicional al uso, que muy teórico, sino que yo os diría que más del 95% de mis publicaciones son aplicadas, es decir, son trabajos empíricos. Yo, por ejemplo, esos trabajos teóricos que se encargan de, pues bueno, de intentar realizar una serie de premisas que realmente no se pueden aplicar, realmente eso a mí particularmente no me interesa. E incluso las publicaciones en las que yo, pues bueno, tengo la capacidad de decisión, tampoco. Fundamentalmente por eso, porque el hecho de conceptos teóricos que no son aplicables, pues no interesan ni a la sociedad ni a la economía. Y realmente nosotros estamos aquí para poder o bien mejorar
o bien realmente optimizar recursos. Entonces, las dos líneas son una de emprendimiento y otra que es de consultoría. La línea de emprendimiento es una línea muy actual, tan actual como ahora mismo estamos firmando un convenio interuniversitario, que también está el grupo de investigación que coordina Juan Llopis de esta universidad, en el cual tenemos pues eso, la firma de una cátedra Emprendimiento y Generalitat Valenciana como una de las posibilidades reales de salida de la situación tan problemática que tenemos del desempleo, ¿no? Entonces, yo voy a intentaros pues analizar un poco cómo influye esta línea dentro de lo que sería el marco de actuación, por un lado a nivel de rendimiento, de performance en la empresa, y por otro lado a nivel de capital humano, que es lo fundamental, ¿vale? Hay muchos trabajos que analizan el término de la importancia de este campo y de esta línea de actuación. Uno de ellos, yo os voy a citar solamente trabajos muy importantes, que nosotros consideramos como muy seminales, en el sentido de que fijaros, es del año 2003 y decís, bueno, que realmente del año 2003 ahora ha cambiado las cosas. Sí, han cambiado, pero son trabajos que son muy tradicionales, igual que de Cándida Brasch y otros, también del año 2003. Podemos decir que el año 2003 es el año de relanzamiento de lo que es el tema de emprendimiento. ¿Y por qué digo relanzamiento? Porque emprendimiento ya se habla de por sí en Cantillón. Pues bueno, prácticamente podemos decir que en la época en el siglo XVIII ya había emprendimiento, cada emprendimiento desde un punto de vista, ¿no? En aquel momento, pues lógicamente no había ninguna de la problemática que estamos ahora. Es decir, pues yo os diría que más o menos como la película esta que da en esta serie española que es Cuéntame. No, del águila, o sea, águila roja, ¿vale? Es decir, imaginaros, ¿no? Exactamente, imaginaros los problemas que habían en ese momento, ¿no? Entonces, sobre todo también es importante vosotros que distingáis una cosa. Nosotros estamos aprendiendo de básicamente lo que es la escuela de investigación americana. Es una de las pequeñas deficiencias que siempre se nos ha dicho. Ahora realmente ya, pues bueno, en los últimos años el porcentaje o la transferencia de resultados de la universidad a la empresa y sobre todo las publicaciones ya es mucho mayor, de tal manera que realmente yo os diría que todo lo que son el copio y pego de lo que son las teorías tradicionales americanas, realmente nosotros en las líneas nuestras de investigación también es así, aunque siempre hay figuras emblemáticas. Concretamente el profesor José María Veciana es un profesor, falleció hace 3 años, pero podemos decir que es el padre era catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, es el creador del término de función empresarial, porque el término emprendimiento, empresarialidad o emprendedurismo, que ahora pues nosotros estamos, los profesores, estamos acostumbrados a oírlos, realmente son términos que emprendimiento sí que está reconocido por la lengua, emprendedurismo no. Empresarialidad realmente es un concepto que admite muchas otras acepciones, pero que realmente, más que desde el punto de vista del management, que es nuestro campo, nuestra área de actuación, sino analizaría más desde el punto de vista de la economía aplicada, teniendo en cuenta pues bueno, que la realización de clústeres y la influencia de estas zonas o estas características a nivel empresarial pueden permitir al sector público pues realizar una serie de recomendaciones que realmente a la larga vayan a cristalizar en una política económica adecuada. Entonces, yo os diría que básicamente dentro de lo que son los niveles de análisis que se pueden realizar en cualquier tipo de campo de la economía, a nivel micro, a nivel meso y a nivel macro, fundamentalmente y dentro de los distintos enfoques que hay, a mí particularmente con el que más me he decantado, en el que más me he sentido a gusto, ha sido a nivel empresa,
Y dentro de estos, a nivel gerencial, que es básicamente, es decir, vosotros como futuros graduados y directivos de empresa, realmente, pues bueno, vais a desarrollar una labor de toma de decisiones. Por eso es por lo que os digo yo un poco que este nivel o este enfoque gerencial, yo me he basado fundamentalmente en los modelos de éxito de la empresa. ¿Por qué? Realmente los modelos de éxito es a lo que tenderíamos y a lo que sería lo ideal. Pero realmente no tenemos que olvidar que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. ¿Esto qué hace? Esto hace que, bueno, que teniendo en cuenta que esa tendencia es a lo que deberíamos de conseguir o de llegar, pero el hecho de ir cayendo una serie de veces o el hecho de ir aprendes, y ese aprendizaje básicamente lo que luego se va a producir o lo que luego va a originar es un mayor rendimiento de lo que sería el proceso último, ¿no? Y es así, algo así como los partidos de baloncesto. Lo importante no es que tú vayas cogiendo durante el primero, el segundo, cuarto puntos de distancia, sino que llegues al final lo mejor posible y que ese final es el que te va a permitir ganar el partido, ¿no? Nosotros concretamente el estudio se basa en cuatro zonas distintas con unas características importantes, y sobre todo nos basamos en empresas que son empresas de un valor añadido importante, ¿vale? Empresas que podemos decir punteras, y nos basamos concretamente en una muestra importante para lo que es un poco los profesores universitarios. Conseguir una muestra de alrededor del 40%, alrededor del 40%, es una muestra importante, sobre todo teniendo en cuenta de que generalmente la teoría dice que siempre que tenga más del 10% ya podemos generalizar los resultados. Básicamente en España, cuando tú envías una encuesta a empresarios o a directores de empresa, realmente te contestan muy poco porque es la cultura del propio empresario, ¿no? El hecho de aprovechar el tiempo para su negocio, que es lícito y que es normal. Pero siempre que estas encuestas van apoyadas, pues bien, por presidentes de Cámara de Comercio, es decir, que ya no a nivel universitario, sino por alguien que tiene que ver con la empresa, realmente consigues un porcentaje importante de respuestas, ¿no? Estas son unas características en cuanto al universo y la muestra, con una serie de diferencias importantes. Estamos hablando de empresas que no son propiamente microempresas, con una actividad razonable, que el propietario no es el directivo por no problemas de temas de empresa familiar o las características y la flexibilidad, y aquellas que no proporcionan. Es decir, finalmente tenemos un porcentaje de un 43%. Utilizamos unas técnicas estadísticas relativamente fiables en cuanto primero a que los datos son generales para todo lo que son los sectores económicos y que luego también se pueden extender al resto de la economía. En base a estos datos se desarrollan, pues bueno, un pretest específico, lógicamente al ser la muestra de aquí, se desarrolla un pretest importante a nivel de empresas españolas, empresas fundamentalmente, pues bueno, dado que el estudio iba muy orientado hacia la Comunidad Valenciana, empresas fundamentalmente de Alicante, de aquí de la zona de Castellón, de la zona de Alicante de aquí también, y lógicamente de sectores que tienen que ver no con propiamente la industria tradicional, sino con sectores punteros. Luego en los diferentes países se hace una traducción, por un lado al inglés, luego por otro lado al idioma propiamente de ellos, y luego otra traducción nuevamente al inglés, fundamentalmente para evitar los sesgos en cuanto a las respuestas. Disculpa, Domingo, como las personas que están aquí probablemente no están dedicadas al mundo de la investigación, explícales un poquito qué quiere decir esto del pretest, porque a lo mejor les suena algo de laboratorio y no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Vale, no, vamos. Nosotros los profesores pensamos que, bueno, ¿cómo se hace una investigación? ¿Cómo se hace una investigación? Lo primero es que tú te encargas de leer mucho para ver si, para documentarte. Después de esta documentación,
tú piensas cosas que se pueden plasmar en esa realidad de esas empresas. Imaginaos, por ejemplo, el sector de las alfombras o el sector textil, sectores muy consolidados aquí. Piensas algo que puede repercutir en esas empresas. Imaginaros, por ejemplo, lo lógico, una empresa del sector textil de Alicante, cuantos más trabajadores cualificados de las empresas del sector textil estén trabajando en esa empresa, mejores resultados, más performance, mayor productividad tendrá la empresa. Eso es algo obvio. Pues eso, algo tan obvio, puede ser que luego vosotros lo testéis, lo apliquéis hacia empresas de ese sector textil de aquí de Alicante y resulta que no sea tan obvio. Entonces, realmente es por lo que son importantes esa labor del investigador, es decir, porque algo que es muy obvio a lo mejor resulta que no es tanto y que sí que puede ser obvio para un sector, para otro no, para una zona sí, para otra no. Esto a la larga es lo que se va a permitir que a los decisores, en cuanto a los policy makers, a los decisores de las actuaciones políticas, se va a premiar. Actualmente todo el mundo está un poco a la expectativa. Fijaros las noticias de ayer, de hoy, es decir, ¿habrá el día 29 de marzo una huelga general o no? Son cosas, es decir, que estamos viviendo y que vosotros no trabajáis, pero vosotros tenéis familia que sí que trabajan y entonces ¿esto cómo le va a repercutir? ¿Esa huelga general va a alterar algún tipo de condicionante económico como a veces nos pasa? Es decir, ¿nos van a reducir el sueldo el empresario o no nos van a reducir el sueldo? En base, esa huelga se hace porque hay una serie de indicadores que pueden estar implícitos o no en lo que es la reforma laboral que el Gobierno ha emprendido, que está emprendiendo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esa reforma laboral, a lo mejor, si alguien, a esa ministra, a Fátima Báñez, resulta que no le está catalogando bien o que no le está... Tener en cuenta una cosa, es decir, un ministro a la hora de tomar una decisión o a la hora de establecer un real decreto o un programa se basa fundamentalmente en asesores que le dicen cómo está la situación. Imaginaros que esos asesores, que podéis ser algún día vosotros, que esos asesores no les da unas pautas o unas nociones muy claras o muy buenas. Es decir, jugadores de fútbol hay y muy buenos, y también hay malos. Profesores universitarios hay buenos y no tan buenos. Médicos lo mismo y asesores lo mismo. ¿Vale? Entonces es un poco para que veáis un poco todo esto. Entonces, este profesor universitario crea una serie o este investigador lanza una serie de hipótesis y estas hipótesis luego lo que se pretende es testar. Cuando tú esas hipótesis las lanzas, lo que haces es las plasmas generalmente por escrito en una encuesta, que esa encuesta la envías a la empresa o si tienes bastante dinero, que generalmente no es así, buscas a uno del equipo de investigación que va personalmente a la encuesta a tener un tete-a-tete, un cara a cara y poder apuntar las cosas. Esto es mejor, pero lógicamente esto requiere mucho más dinero. Entonces lo que haces es enviar la encuesta, pero tener en cuenta que esa encuesta se basa en la opinión que tiene, imaginaros, un grupo de profesores a la hora de definir algo. Pero resulta que ese grupo de profesores puede a lo mejor no decir ellos lo que ven claro, resulta que a lo mejor el que luego recibe la encuesta hay una pregunta que no la entiende o hay algo que le chirría mucho o entonces lo que haces es un pretest. Un pretest es decir, coges una especie de grupo piloto en el cual vas a diseñar. Imaginaros que estáis lanzando un nuevo producto, una especie, yo qué sé, de Coca-Cola con sabor, no sé, a naranja. Hay Coca-Cola con sabor a limón, pero imaginaros Coca-Cola con sabor a naranja. No sé si existe, no tengo ni idea. Entonces lo que haces es coger un grupo para ver si esa Coca-Cola si es buena o no. Y en base a eso, pues es lo mismo con las encuestas, haces un pretest.
En base a estos resultados, a los resultados que se derivan de ese trabajo, os puedo decir que los trabajos han sido publicados, uno en el Journal of Business Research, es una revista que los profesores es una revista, por decirlo de alguna manera, de Champion, ¿vale? De Champions League, ¿vale? Aquellos que les gustan el fútbol saben que hay unos indicadores que hacen que los equipos estén en un lado o en otro. Nosotros los profesores también tenemos, igual que nos valoráis vosotros a nosotros para saber si estáis contentos cómo damos las clases, con nuestra puntualidad, con el material que aportamos, con las discusiones. Nosotros también los profesores, aparte, tenemos una evaluación por parte de entidades externas que se encargan de decir si donde nosotros publicamos nuestros trabajos son sitios de reconocido prestigio, son buenos, etcétera. Entonces, concretamente, esta revista podemos decir que es de Champions League, la Journal of Business Research y Small Business Economics también. Sería algo así como, no sé, publicaciones que los profesores nos interesa mucho tener ahí nuestros trabajos. El primero de ellos, concretamente, se deriva de lo que os he comentado antes, del rendimiento de la empresa, y el segundo se deriva del impacto de 3 características específicas del capital humano, lo que sería la educación, la experiencia de haber trabajado con anterioridad en empresas del mismo sector y, por otro lado, el hecho de tener familia, el hecho de tener antecedentes familiares también como empresarios, ver cómo puede influir en ese rendimiento. Luego también, os he puesto ahí un dibujito ahí del medio. Es normal que los profesores, cuando tratamos de investigar algo, cuando tratamos de enviar algo para alguna revista, lo que solemos hacer es, previamente, solemos ir a un congreso para ver un poco la gente cómo respira con ese trabajo. Es decir, lo consideran bueno, porque lo lógico es que nosotros, todo lo que hacemos, para todos nosotros es bueno. Es muy bueno. Yo, por ejemplo, yo recibo propuestas y luego los que son de compañeros, todavía no conozco uno que me ha dicho, oye, Domingo, te envío esto, pero eso realmente es flojillo o es regular. No, siempre todo es muy bueno. Entonces, nosotros también un poco lo que hacemos es enviar nuestros trabajos a una serie de congresos, concretamente los profesores de nuestra área, el congreso por excelencia, el más importante de todo el mundo, sería la Academy of Management. Es una organización que está en Estados Unidos y que solamente el hecho de publicar ahí ya se nos reconoce mucho. Yo solamente he conseguido publicar una vez en el congreso de la Academy of Management, solamente, casualmente ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que os había comentado, es decir, los trabajos tienen que tener esas 5 apartados, una introducción, un marco teórico. En base a esto desarrolláis una serie de hipótesis o no, una metodología, unos resultados y unas conclusiones. Yo voy a citar un poquito cada uno de ellos para que veáis viendo cómo tiene que ver el mismo. Entonces, básicamente, nosotros, dentro de lo que sería el campo de actuación, analizamos el factor o el término del emprendedor, fundamentalmente basándonos en lo que serían aspectos individuales y aspectos del entorno. Pero fijaros, analizamos cualquier tipo de aspectos, pero no a nivel del entorno general de la economía, que eso lo consideramos desde un punto de vista más de macro, ¿vale? Y fundamentalmente lo que hacemos es ver este factor o este análisis en base a lo que son las áreas departamentales, departamentos como producción y tecnología, recursos humanos, management y marketing, área económico-financiera, y por otro lado lo que sería la idea de negocio. Nos basamos en estudios tradicionales. Hay un estudio muy importante que es el Global Entrepreneurship Monitor. Es un estudio que, como os había dicho con anterioridad, nace en Estados Unidos y que poco a poco se está extrapolando a diferentes países. Nosotros ya aquí en España, quiero recordar que lo tenemos desde el año 98. Sufre actualizaciones, va cambiando, etcétera. Analizamos una serie de factores, de subfactores que influyen en estas variables. Por ejemplo, en cuanto a la idea de negocio, imaginaros si tiene la empresa financiación o no, los antecedentes empresariales, si tiene apoyo por parte de la familia. Muchas veces un poco, pues eso, imaginaros, ¿no?
Yo llego a casa y entonces tu mujer, que trabaja en un horario más o menos razonable, cuando llegas a casa te dice, porque el profesor universitario, una de las cosas buenas es que podemos trabajar a la hora que queremos y podemos enviar emails a la 1, a las 2 de la mañana, pero eso cómo compatibilizas con la otra persona que está en casa. Es decir, entonces ver un poco el apoyo familiar, imaginaos esto trasladado a lo que sería el círculo del emprendedor, el círculo del emprendimiento, el hecho de tener a alguien que te dice, oye, ¿vas a arriesgar todo el dinero nuestro? Pero cuidado, que puede salir mal la cosa. No hay mejor cosa que alguien que te apoye, ¿no? La situación laboral previa, no es lo mismo alguien que ha trabajado o alguien que no ha trabajado, el riesgo que puede asumir es uno o es otro. No es lo mismo alguien que esté trabajando y que pueda tener ese negocio como una fuente complementaria, una segunda fuente, caracteres personales, nivel de estudio, objetivos o edad. Y en cuanto a las variables más departamentales, el nivel tecnológico o la estrategia que sigue la empresa, la existencia en cuanto a recursos humanos, que es fundamentalmente y es muy básica para vosotros. No todas las empresas sabéis que tiene departamento propiamente de recursos humanos, sí las que tienen un tamaño razonable, pero hay muchas empresas que no. Y realmente el propio directivo es el que hace la selección de personal y muchas veces no la hace basándose en lo que sería el experto de fuera que te da una serie de variables, ¿no? Otra cosa, ¿hay planes de formación en la empresa o no? Muchas empresas consideran la formación que dan a sus directivos como un valor importante, tanto para el trabajador como para el futuro directivo de su empresa, y otras que lo consideran al revés. Si yo le doy formación, posiblemente se me vaya. Entonces, fijaros un poco la tesitura que hay, ¿no? En cuanto al management y marketing, lo mismo. En cuanto a factores como crecimiento empresarial, interés por la exportación, como idónea forma de crecer o no, instrumentos de promoción, precio como variable estratégica. Sabéis que cada día más, y sobre todo con un periodo de crisis como es el actual, el precio cada vez más es una variable estratégica, aunque siempre los profesores solemos decir la característica de diferenciación, etcétera, es decir, pero yo os diría que diferenciación, condición suficiente, pero condición necesaria la variable precio. Y en cuanto al área económico-financiera, el hecho de conseguir subvenciones, el endeudamiento o conseguir inversiones cada vez más rentables. En base a eso y en base a lo que serían las características que más se valoran por parte, características psicológicas que más se valoran, fijaros, las dos que más estaríamos hablando de la propia iniciativa, es lógico, es una de las características básicas, y por otro lado, la confianza en sí mismo. Por eso es lo que os comentaba yo antes, que el tema del apoyo familiar es muy importante en este tipo de actividad. Las demás más o menos giran en un entorno entre 7 y 10. Hay alguno que, por ejemplo, el valor mínimo hace que la desviación sea mayor, como por ejemplo la independencia o la necesidad de logro. El objetivo nos basamos en base a diferentes estudios y está centrado fundamentalmente, lógicamente, en pymes que no son microempresas, como os habíamos visto antes, y no va, voy para atrás. Bueno, y entonces, fundamentalmente... ¿Sí? Vale, sí. Entonces, fijaros, nosotros fundamentalmente lo que analizamos, que es un término que a los alumnos de relaciones laborales le interesa mucho, el término de la productividad. Es una de las... Para analizar la performance en la empresa, ¿performance qué es? Performance es un término que los profesores nos gusta mucho utilizar, pero es un poco... es el rendimiento, es el... si queréis, aunque no es cierto, pero vosotros decís la situación buena, el beneficio, te repito, no es cierto, pero por lo menos podéis un poco ir relacionando cosas, ¿no? Un término que está muy extendido es analizar el término de la productividad, debido fundamentalmente a qué es lo que nos están bombardeando cuando estáis viendo la televisión y veis a viajeros en el mundo que hacen un análisis de lo que es la economía alemana, o el hombre este que salía en el programa este de Buenafuente, que también comenta por ahí, que va viajando por ahí, en el cual vemos que la productividad es una de las características diferenciales de otros países respecto a nosotros, lamentablemente.
pero bueno, pero que es un término que aunque sea así y aunque esté un poco generalizado, pero es un término que a nivel vosotros os interesa cada vez más, ¿no? Pues bueno, estos son en base a diferentes tipos de elementos, como que un error típico es asociar rendimiento o beneficio solamente a variables de tipo financiero, sino que hay que hacer análisis más relativos, más generales, que no hay un único enfoque y que, ojo, es importante, las medidas son exclusivas para cada negocio, debido fundamentalmente a que cada negocio tiene unas particularidades distintas. En base a eso, concretamente, podemos ver que hay un término, es decir, el término productividad es un término que todos los países, todas las economías lo entienden, pero nosotros concretamente, y en base concretamente también a aportaciones, a discusiones con el profesor Veciana, que os comentaba antes, de la Universidad Autónoma de Barcelona, él patentó un término que era productividad aparente del trabajo. ¿Qué es esta productividad aparente del trabajo? Es quitar todos los factores que no están condicionando la productividad. Es decir, algo así como el gran factor para nosotros, para los españoles, podríamos decir que sería la cultura, ¿vale? Entonces, este trabajo, en base a esto, se analizan una serie de pruebas y una serie de análisis para ver si esto es análisis estadístico, que yo particularmente, es decir, yo os cuento mi vida. Mi vida es que yo sé lo mínimo de estadística, mi vida es que yo sé inglés razonablemente lo mínimo. Para poder defenderme yo en inglés, pues bueno, equipo de trabajo, todo el equipo de trabajo son ingleses, hay también un English Native Speaker con nosotros, y bueno, como yo creo que tienes que especializarte, mis hijos van a un colegio bilingüe, porque su padre es muy torpe con el inglés, soy yo. Por otro lado, tema de la estadística. La estadística es como todo, va cambiando con el tiempo. Yo me acuerdo que cuando realicé yo la tesis doctoral, en ese momento yo quise ir, porque es lo que hacemos los consultores, los que trabajamos en la empresa, yo quise ir a un gabinete especializado en temas de tabulación y análisis de datos, y entonces fijaros, yo le dije, quiero que me pongas lo último, es decir, como ahora que pronto estamos en fallas, algo que la gente diga, oh, como los cohetes, como las palmeras cuando se van, así lo mismo, es decir, algo que a la gente le quede. Y entonces yo, por ejemplo, utilicé algo que a vosotros os puede sonar un poco chino, que era el análisis de ecuaciones estructurales. Esto en el año 94 era algo muy novedoso. Ahora no, ahora estamos todos cansados de hablar de ecuaciones estructurales, de modelos causales, ¿vale? Pero siempre acordaros, el directivo, vosotros no tenéis que saber de todo. Es decir, vosotros, aunque al principio tengáis que poneros a hacer nóminas, pero vosotros realmente vuestras aspiraciones es a marcar la estrategia de recursos humanos de la empresa. Yo en mi caso, yo me acuerdo que cuando terminé la carrera, trabajé en Lois, en la empresa de jeans y todo eso, y al principio lo que hacía era hacer cajas, o sea, una caja que está así pegadita, la desplegaba en formita de caja, cogía precinto y cogía y le ponía y le metía ahí material promocional, mochilas, bolsitos en cintura, cinturones, y yo decía, ostras, digo, tantos años estudiar, hacer después un máster y digo yo, ponerme aquí. Pues bueno, de cine, o sea, ¿realmente eso lo valoro? Sí, o sea, y realmente estoy contento de haberlo hecho, porque todo el mundo, yo por ejemplo a mis alumnos de cuarto de doctorado les pregunto, cuando hablas, sobre todo los que son de doctorado pero que quieren trabajar en la empresa, que el doctorado es una especie de satisfacción personal, yo les pregunto, bueno, vosotros tendréis ilusión de ¿qué? De ganar 2.000 euros, de tener coche de empresa, y si es chico tener una secretaria, y si es una chica tener un secretario para que os ayude, ¿no? Sí, pero ahora en la actualidad el tema está complicado y está difícil, es decir, yo me acuerdo hace tiempo, y vosotros sobre todo, que estáis trabajando con temas de números y eso, hace 5 años se hablaba el término mileurista era un término despectivo. Ahora no.
Todo lo contrario. Ahora es un término que, ojalá, pero bueno, tampoco también os tengo que decir que la situación no debe de continuar así muchos años. Y realmente, ojo, hay dinero, hay dinero. Es decir, nosotros, por ejemplo, en la cátedra esta que os digo yo que vamos a firmar en breve, una de las acciones básicas es las jornadas de Business Angels. Business Angels es algo así como los negocios de Los Ángeles, en pocas palabras. Los Ángeles, sí, pero bueno, el tema es que es gente con dinero, que hay mucha gente con dinero y que realmente lo que hace es, tiene dinero pero no tiene ideas. O sea, es algo así como cuando eres joven quisieras tener un coche muy bueno y cuando eres mayor, que a lo mejor ganas dinero, pues a lo mejor tener un coche muy bueno, un coche de 2 plazas, pues dices, pues ahora que ya tengo dinero, pues ahora lo que no tengo es juventud o energía para poderlo llevar. Que hay veces que el conexionar las cosas es difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros, yo a mis alumnos yo les digo, sí, vosotros necesitáis capital, necesitáis un apoyo importante por parte de fuera, pero intentar siempre quedaros el 51%, y blindaros el contrato. Con eso es fundamental. Y luego todo lo demás para ellos, todo lo que queráis. Es decir, pero lo que es muy importante es eso. Y si finalmente, con la situación que estamos, no te puedes quedar el 51%, quédate lo que tengas, pero sobre todo eso, blíndate el contrato. Porque en buena parte conozco casos que se compran la idea, te despiden y luego algo así como que malvendes el pequeño porcentaje de acciones que el empresario o el alto cacique, entre comillas, pues te posibilita, ¿no? En cuanto, pues bueno, ¿qué podemos decir que es lo importante de este estudio? Pues que influyen positivamente en el rendimiento de la empresa cosas, muchas de ellas, o aspectos, muchos de ellos, como lógicos, préstamos privados como medios de financiación, características personales del empresario en cuanto a dinamismo, necesidad de logro, que ya habíamos visto antes, iniciativa, optimismo, el hecho de tener, fijaros, educación universitaria, llevar a cabo una idea como objetivo perseguido, la búsqueda del crecimiento, pero ojo, externo, es decir, fuera, venta personal como herramienta de promoción, el precio y muy importante también, el hecho de poder conseguir algún tipo de subvenciones europeas, ¿vale? Subvenciones que en la medida en las cuales cada vez más España, la Comunidad Valenciana, deja de ser zona protegida y zona 1, pues cada vez más es más difícil el conseguirlo, pero bueno, no hay que perder esta posibilidad, ¿no? Y el segundo trabajo, el segundo que analiza propiamente más los factores de capital humano, hay algunos aspectos que podemos decir que son más generales, esos los voy a pasar y sobre todo me voy a centrar en lo que serían los aspectos específicos de las conclusiones. Por un lado, el que sería que estamos hablando de habilidades directivas, lo que alguien que estudia relaciones laborales tiene que tender a conseguir prácticamente el 100%, es normal, y cómo esas habilidades directivas van a transformarse, por un lado, en rendimiento empresarial y, por otro lado, en rendimiento directivo. Básicamente, como os había dicho antes, nosotros nos basamos en 3 tipos de factores sociales: la educación, la experiencia y el tener algún tipo de antecedentes familiares, empresariales, en el círculo familiar cercano. Círculo familiar cercano, realmente deberíamos de hablar de padres, hermanos, abuelos, nada más. Pero realmente hay algunos autores, sobre todo autores más de corte más del este, es decir, más de la economía cada vez con más empuje, concretamente China, que analizan, pero lo que pasa es que, claro, la cultura de China es así, analizan otros parentescos, llámese, pues bueno, gente que convive en la misma familia, aunque realmente no tenga parentesco de sangre, ¿vale? Y analizamos un modelo en base a estos factores sociales, cómo influyen
por un lado, mantenemos el concepto de antes que veíamos, el concepto de productividad, y analizamos aquí ya también el concepto de rentabilidad, el concepto propiamente de beneficio. Pero no de beneficio de por sí, sino de beneficio en base a algo, o en base al capital invertido, en base al activo, lo que sea. Entonces, fijaros, las cuestiones básicas de nuestra investigación. ¿La educación afecta a la rentabilidad y a la productividad? Yo os diría, básicamente, fijaros, ¿la educación afecta a la rentabilidad y a la productividad? Respuesta lógica, sí. ¿La experiencia, el haber trabajado en empresas del mismo sector, afectan a la rentabilidad y a la productividad? También, lógicamente sí. ¿Y los antecedentes, el tener familiares que hayan sido empresarios, afectan? También sí. Ahora luego veremos cuáles han sido los resultados, ¿vale? En cuanto a lo que es la educación la dividimos en dos tipos. Por un lado, en educación que se basa en tener una serie de estudios universitarios o de másters, vosotros, la gran mayoría de alumnos, y educación que se basa en el conocimiento específico de la industria, conocimiento que podríamos decir como si fuera formación continua, ¿vale? Dentro de la propia empresa, ¿vale? Dividimos entonces estos dos tipos. Y en base a esos dos tipos analizamos, pues eso, lo que os comentaba antes, una serie de hipótesis. En cuanto a la experiencia, fijaros, la experiencia la analizamos en base a eso. Conocimiento y habilidades derivadas de la observación y experimentación basadas en el conocimiento poseído debido a haber trabajado en empresas similares. Y empresas similares diríamos a empresas del mismo sector económico e industrial. ¿Por qué? Básicamente porque provocará una mayor eficiencia en el uso de los recursos y, por otro, fundamentalmente porque eres capaz de evaluar con más claridad, con más margen, con más perspectiva los riesgos que puedan haber asociados, ¿vale? Imaginaros, alguien que se tira de puenting, como pues bueno, alguien que es un poco así atrevido, te tiras de puenting y no dices, pues bueno, no pasa nada. Pero alguien que se ha tirado ya alguna vez con anterioridad, resulta que el primer impacto, pues prácticamente te provoca un shock en el corazón, o sea, ¿vale? Y en cuanto al círculo familiar, lo mismo. Pero aquí distinguimos entre éxito y fracaso, es decir, si el empresario ha tenido éxito, puede pasar una cosa, y si el empresario ha tenido fracaso, de esa familia que convive con nosotros, puede pasar otra cosa. En base a eso lo mismo, vemos una serie de variables y vemos que importante, lo que yo digo, todo está inventado, y el que de vosotros tenga algo que diga, no, es que esto es nuevo, que hable con Reyes o conmigo, que lo patentamos enseguida o hacemos una publicación del mismo, si es algo nuevo. Pero realmente, básicamente, todo está ya hecho y todo ya está creado. Ojalá que hay productos. Lógicamente, en temas de software, pues no está, de nuevas tecnologías tampoco. Yo, por ejemplo, yo no tengo WhatsApp de eso, de la gente joven, ¿no? Bueno, y no tan los jóvenes. Es decir, ayer, por ejemplo, comíamos con una persona que tenía 54 años y decía, no, yo uso el WhatsApp. Y digo, ostras, pues la verdad es que es una de las cosas que ayer me propuse en un periodo corto de tiempo, el tema ese porque ahorras costes. Y nosotros que os decimos a vosotros que tenéis que ahorrar costes, nos lo tenemos que plantear nosotros también, a nosotros. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me gustaría tú trabajas mucho, yo llevo el ordenador este es bueno, con los años, ya casi 50 que voy a tener yo, te empiezan a salir hernias en la espalda. Entonces, el tener una tablet, pero una tablet que no sea una tablet para meramente ocio, sino que sea una tablet que te permita trabajar muy rápidamente y poder compatibilizar tus documentos Word que trabajas en el ordenador de casa o tus PowerPoint que trabajas en esos ordenadores, bajarlos ahí, trabajar ahí, luego tal, y que haya una compatibilidad total, que no se te desconfigure algo. Eso todavía no está totalmente... pero está muy en el límite. Entonces, esto, por ejemplo, son ideas
que son ideas novedosas que deberíamos de intentar extender, ¿no? Entonces, pues bueno, estudios que previamente han visto que lo que nosotros vamos a hacer son razonables, son estos. Imaginaros vosotros, ¿no? O sea, ¿cómo esto yo puedo plasmar a un alumno joven como vosotros de, pues eso, 19, 20 años, 21? Pues imaginaros, Comunidad Valenciana, Alicante, sobre todo, Valencia muy poquito, helaos, ¿vale? La tierra de los helaos muy buenos. Imaginaros, es decir, helados muy buenos. Tema, nosotros, por ejemplo, en Valencia tenemos cerca de la universidad un sitio, un puesto, que hay helados novedosos. Pero helados novedosos que son, pues bueno, hay helados de tortilla de patatas, hay helado de no sé qué, de chorizo o con chorizo. Es decir, alguno de vosotros a lo mejor alguna vez lo ha probado. Yo lo único que alguna vez, pues bueno, he tenido curiosidad son los helados estos de color azulito o verde que dices tú. Ostras, ¿cómo será? Realmente a mí no me gustan, no me gustan, pero bueno, eso de que tienes algún tipo de tendencia hacia buscar lo desconocido. Los profesores, los investigadores, somos muy conservadores. La universidad de por sí es muy conservadora. Y no solamente la universidad es conservadora, sino cuando hay alguien que quiere sacar la cabeza de donde puede y coger y se atreve a enviarlo a algún sitio, el editor de la revista te pega ahí con un bate y te dice: no saques la cabeza, no hagas algo nuevo porque esto lo tienes previamente que consensuar, que testar. Entonces el investigador dice: ostras, entonces ¿para qué yo quiero crear algo nuevo si realmente me van a poner críticas? ¿Vale? Entonces, se analizan, pues bueno, medidas en cuanto a formación, si tiene formación universitaria, MBA, no, etcétera, ¿vale? Esto es lo mismo. Esto es un poco el flujo de conocimiento y el flujo de relaciones que se derivan a nivel estadístico chino para todos nosotros. Incluso la primera vez que lo vi yo también me resultó, dices, hostia, esto es muy eso. Pero sobre todo, ¿cuáles son los resultados? ¿Vale? ¿Qué es lo que permite decir? Lo importante de esto. Fijaros, la educación tiene un impacto positivo en el rendimiento, únicamente, fijaros, si consideramos los conocimientos específicos de la propia industria, es decir, de haber trabajado con anterioridad en el sector, y la formación que vosotros podéis adquirir, pero una vez estáis trabajando. Es decir, ¿tiene que ver con el rendimiento el hecho de que vosotros seáis o que vosotros adquiréis esos conocimientos antes de trabajar en la empresa? La respuesta es no, paradójicamente no. O el que vosotros adquiráis conocimientos en otros sectores, imaginaros que vosotros trabajáis, no sé, pues lo que estábamos hablando, en el sector textil, y que vosotros con anterioridad habéis trabajado en el sector del automóvil. ¿Tiene algo que ver? No. ¿Influye ese conocimiento en la rentabilidad que vosotros vais a poder generar al sector ese textil? Respuesta no. Otra. El conocimiento específico de la industria, una vez la empresa está en funcionamiento, o la formación empresarial adquirida antes de comenzar la empresa, no tiene una relación específica en el rendimiento empresarial, fijaros. Por otro lado, en cuanto a experiencia, no hay ninguna relación con la experiencia de haber trabajado en ese mismo sector. Fijaros, y diréis, corcho, pero esto... Claro, pero fijaros la coletilla. Esto es debido al hecho de que en este tipo de empresas la experiencia no condiciona el rendimiento, ya que el directivo conoce el proceso o producto en un contexto diferente al suyo. Es obvio, es normal. Así, en empresas como es la muestra esta, intensivas en tecnología, el ciclo medio del cambio, lo que los profesores de management hablamos como el change management, es a muy corto plazo y por lo tanto no es significativa esta experiencia. ¿Vale? Y por último, los antecedentes familiares en el círculo, es decir, el hecho de tener familiares que han sido empresarios. Esta relación es positiva, es decir, hay más rentabilidad, la empresa va a producir mayor rentabilidad o mayor productividad si es de fracaso. Fijaros, es decir,
Si los familiares han tenido fracaso, te dicen cómo tú tienes que mejorar. Sin embargo, y negativa cuando son de éxito. Es el resultado fundamentalmente de que el directivo propietario es más consciente de las dificultades inherentes propiamente en cuanto al proceso iniciado. Con esto se deriva esta publicación y en principio más o menos hemos cumplido, quizá a lo mejor con un poquito de esto, el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Ribeiro por la conferencia que nos ha dado y sobre todo también por el tono cercano que ha querido dar para acercarse a la audiencia, al público. Bueno, ahora tenemos un turno de palabra. Tenemos aquí unos compañeros, el profesor Francisco Monllor, que además profesor del Departamento de Organización de Empresas, también es gerente del Círculo de Economía, y el profesor José Fernández, que es profesor del Departamento de Organización de Empresas, que pueden tener la palabra, pero también todos los asistentes en el aula. Algún otro compañero de departamento que veo por ahí, que también puede tener la palabra, José, o cualquiera de las personas asistentes. ¿Alguna pregunta, algún apunte, alguna opinión que queréis hacer al respecto del tema? Quien quiera. Pues si te parece empiezo, un comentario nada más. Yo creo que ha sido muy interesante. La verdad es que algunas conclusiones muy sorprendentes, ¿no? Es verdad, como decía el profesor Ribeiro, que probablemente hay temas que intuitivamente imaginamos de una determinada forma y probablemente fruto del análisis a veces ocurre exactamente lo contrario de lo que intuitivamente pensamos, ¿no? Porque pensar, por ejemplo, como dicen las conclusiones, que la formación empresarial anterior a la empresa aporta poco al rendimiento. Esto es difícil de asumir, porque esto supone casi que la formación de posgrado, la formación amplia, previa a entrar a trabajar, después va a resultar no demasiado útil, cuando esto parece que va contra las prácticas habituales. Ahora mismo toda la gente, todos los universitarios, y sobre todo en esta época, ¿no? Pues terminan la carrera, luego se plantean hacer un posgrado, especializarse. Si llegamos a pensar de verdad que eso aporta poco después a la empresa y por lo tanto a ellos, se hace muy complicado, ¿no? Pero yo creo que esto no es lo que está ocurriendo, al menos esto no es lo que estamos viendo en las empresas. Las empresas exigen posgrados, exigen especialización, y seguramente esto debería ser, al menos intuitivamente, más importante de lo que parece que el análisis ha concluido, ¿no? A mí me gustaría, al margen de comentar esto, ¿no? con el profesor y que nos lo explicara un poco más, porque es que prácticamente las tres conclusiones son casi opuestas a lo que uno podría pensar antes de hacer el análisis, ¿no? Que quizá hay elementos también muy importantes, yo creo. Quizá los elementos analizados, los aspectos analizados tienen mucho que ver con predisposiciones personales, cualidades personales de los directivos, y yo creo que son todos ellos elementos importantes, pero quizá a mí me gustaría destacar algunas otras capacidades de los directivos que yo creo que son al menos tan importantes como estas, o deberían serlo, ¿no? Como son, por ejemplo, el liderazgo. Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el éxito, o una de las claves del éxito empresarial, tiene que ver con la capacidad de definir, de construir y de mantener ventajas competitivas. Y esas, para que sean realmente sostenibles, tienen que construirse sobre elementos intangibles, sobre básicamente capacidades de las personas, relaciones entre las personas, formas que tienen las personas en la empresa de reaccionar ante determinados estímulos. Y en ese sentido, tratar de construir ventajas sobre las capacidades de las personas, yo creo que es fundamental para el éxito, ¿no? En ese sentido, decía, hay algunas cualidades que tendrían más que ver con relaciones sociales que con capacidades individuales que habría que tener en cuenta o que habría que considerar. Por ejemplo, el liderazgo. Es decir, el liderazgo entendido quizá como la capacidad de integrar a un amplio grupo de personas en torno a una buena idea. Yo creo que es un elemento absolutamente fundamental.
como es fundamental el trabajo en equipo. Es decir, ese concepto de que el líder, el directivo, es muy importante, por supuesto que lo es, pero nadie está por encima de la organización. Es decir, el directivo solo es imposible que consiga nada, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de hacer equipo, la capacidad de transmitir que esto lo sacaremos adelante o tendremos éxito si conseguimos ir todos juntos, yo creo que esa es una faceta fundamental de la labor del directivo. Y finalmente, quizá el otro elemento, o el último elemento que yo quería apuntar, es el tema del compromiso a largo plazo. El compromiso a largo plazo, que es algo que ahora, antes comentaba el profesor Ribeiro, que estamos en una época complicada, parece que las relaciones laborales ahora anduvieran básicamente por la precariedad. Yo creo que esto no es así, no es así en absoluto, y una cosa que deberíamos ocuparnos todos los directivos es de tratar de conseguir el compromiso de todas las personas a largo plazo, el compromiso a largo plazo, que es lo único que puede justificar el que la empresa se mantenga, el que la empresa tenga éxito sostenido. No, el compromiso de todas las personas, el compromiso del directivo y el compromiso de todos los empleados. Trabajar en esa línea, por lo tanto, liderazgo, compromiso y equipo, yo creo que serían las tres cualidades que habría que tratar de fomentar en los directivos para que tuvieran éxito en sus empresas, tanto en el inicio como en el mantenimiento posterior de las empresas. Y sobre todo, las preguntas eran quizá reforzar un poco más o pedirle al profesor Ribeiro que reforzara un poco más esas conclusiones en el sentido de que la formación previa tiene poco que ver con el éxito posterior, el conocimiento o la formación o diríamos el haber trabajado antes en un sector o en un sector diferente tampoco tiene gran aportación a sectores posteriores cuando, como decía antes, ¿no? La experiencia habla de temas, o la experiencia más que la experiencia, la práctica, ¿no? Habla de temas diferentes, ¿no? Es muy frecuente el cambio de directivos entre diferentes sectores. Básicamente lo que buscas es la capacidad de gestionar personas y no tanto la capacidad de conocimiento del sector. En ese sentido, quizá escuchar un poco más al profesor Ribeiro. Si queréis, voy para hacerlo más... Es que te voy a echar un capote con respecto a lo que dice... Claro. Mi querido amigo Francisco Monjol, perdóname, Paco, que a lo mejor Domingo está de acuerdo conmigo y todo, por el tema que mis alumnos ya saben, que a mí me conocéis un poco, ¿no? La mayoría de vosotros, que mi especialidad es reclutamiento y selección. Y bueno, dejando a un lado que cuando investigas te encuentras artículos que unos te dicen blanco y otros te dicen negro, evidentemente, con respecto al tema de la educación es que me lo he apuntado porque es algo que efectivamente se demuestra en, voy a decir, la mayoría de los estudios, y es que las empresas, os lo digo ahora que ya estáis metidos en la carrera y que no vais a ir corriendo a anular la matrícula, pero las empresas no tienen una preferencia especial por alumnos universitarios. Y de hecho lo que he visto en un montonazo de estudios es que se considera, y me ha pasado a mí personalmente en entrevistas de trabajo, terminada la pedazo de carrera, de decirte que tienes demasiados estudios. O sea, tu perfil nos interesa para el puesto, pero tiene usted demasiados estudios. Y resulta que se ha convertido en los años que te has pasado aquí, en vez de en un mérito, en un demérito, en algo contraproducente. ¿Qué prefieren? Alguien, claro, luego lo entiendes, prefieren a alguien que sepa hacer lo que tú, al que le voy a pagar menos porque tiene menos estudios. Y entonces volvemos a la idea de esa variable que os ha salido ahí del dinero, porque me ha resultado curioso es que la variable de dinero os ha salido dos veces, préstamos privados y subvenciones europeas, y es que al final vamos a lo mismo. O hay dinero o esto no funciona, y o sale barato, que también lo comentabas tú hace un momento, o no funciona. Luego, por supuesto, lo que ha comentado Francisco Monjol también tiene razón, excepciones las hay siempre, pero el tema de la educación tiene tocado, así que no quiero desanimaros, pero en fin, que también sepáis un poco lo que os vais a encontrar ahí. Y dicho esto, ahora tú nos comentas lo que tú opinas. Ambos, tanto José como Paco, tienen razón en lo suyo. Nosotros concretamente... yo trabajo, lo conozco de pequeñito, de cuando íbamos al colegio, cuando teníamos 6 años, con el que es el director de recursos humanos de una empresa de cervezas que hay en Valencia, que primeramente era
dependía de Cruzcampo, luego es el Águila, luego es Heineken, luego es Carlsberg. Cada vez que hablo con él está en un, o sea, es un nombre distinto, aunque siempre trabaja en el mismo sitio, pero cada vez es distinto, ¿no? Y entonces él me dice, cuando estoy hablando con él tiene, pues eso, nuestra edad, 48 años, él dice que él quiere coger, él es el director de recursos humanos y él solamente coge a gente que tiene unas condiciones de partida, que le da igual que tenga un máster o no, que quiere una persona que trabaje, si tiene que trabajar 10 horas, 11 o 12, trabaja 10 horas, 11 o 12, que cuando lo haga, que no ponga cara de tristeza, sino que ponga cara de sonrisa, y que sobre todo que sea una persona de confianza, que sea una persona que luego no va a ir a la competencia a llevarle los datos de ventas de tal distribuidor o de tal cliente. Entonces, yo os diría que lo que decía Paco tiene razón, que es chocante e incluso es un poco desmotivador, pero vosotros lo que tenéis que analizarlo es desde otro punto de vista. Las empresas, para que vosotros seáis atractivos para la empresa, tenéis que tener unas condiciones necesarias. Y las condiciones necesarias es que tenéis que tener unas características y una titulación, que puede ser la vuestra, puede ser suficiente con formación profesional, la que sea, pero tenéis que tener una titulación mínima. En base a esa titulación, cuando vosotros comencéis a trabajar, a la empresa no le dais ninguna rentabilidad de inicio, por muchos conocimientos que tengáis. Al no darle ninguna rentabilidad de inicio, a la empresa lo que sí que está contrastado es que cuando vosotros estáis trabajando en la empresa, si a partir de ese momento es cuando en vuestras, lamentablemente, pocas horas libres os dedicáis a seguís ampliando los conocimientos, que vosotros me diréis, sí, pero oiga, ahora con el tema de Bolonia, que hay que venir a clase todos los días y tal, ¿cómo lo compatibilizo? NPI, ¿vale? Es decir, no lo sé. Yo sé que, por ejemplo, yo os digo lo que hago yo, pero claro, como yo soy una persona rara en mi departamento, pues bueno, el tema está en que si alguien viene a mí y me razona las cosas, yo le digo, no te preocupes, me envías los trabajos por email o me los traes todos de golpe y tal. Es decir, tú ya ves un poco, hay gente y gente, hay gente que le mete mucho morro al asunto y hay gente que realmente lo que tienes que intentar es ayudarle. Y el hecho de que Bruselas te diga que tienes que ir a clase, pues bueno, pues también tienes que tener un poco de margen, ¿no? Entonces, lo que se dice es que estas empresas que tienen a este personal con esas características, llámese de graduado, licenciado o formación profesional, a medida que este trabajador está trabajando en la empresa y se va formando, esta formación adicional sí que produce una rentabilidad positiva en la empresa. No que sea, antes de entrar en la empresa, un fuera de serie con mucha titulación, etcétera. Yo también conozco el caso de gente que ha tenido tienen dos titulaciones, que tiene un doctorado y, como decía también José, vuestro profesor, realmente las empresas dicen, oiga, es que yo no tengo un puesto para usted. O sea, el que te está seleccionando dice, si es que usted tenía que estar aquí y yo tenía que estar ahí. Y entonces, eso, que si es el directivo y es el que vosotros le dais dinero, le va a parecer, perdón, 3 veces perdón, de puta madre, ¿eh? Eso realmente al que os está seleccionando va a decir, no, cuidado, este puede ser un competidor. Este, en el momento que yo esté por ahí, este me va a quitar el puesto. Y acordaros lo de la pirámide. La pirámide, el que está arriba, lo que te dicen los aspectos cristiano y Dios es que le ayudes al que está abajo, que le eches la mano al que está arriba. Pero generalmente, muchas veces, el que está arriba lo que hace es poner, como la maquinita de los marcianitos de hace muchos años, pones ahí ladrillos para que no pueda subir. Entonces... La palabra en el público. Sí, por aquí. Profesor Gasco. Había preguntas.
Hay preguntas también, así que si queréis coger el... Mira a ver si llegará por ahí. Sí, pero no sé si... Siéntate, por favor. Siéntate y así ya paso yo el micro luego al... Bueno, gracias. Bueno, pues, perdonen. Dejad que me presente. Soy José Luis Gascó. Y, bueno, ¿por qué he subido aquí? Bueno, pues aquí hay personas importantes, pero se da la circunstancia de que soy yo el que autorizo el pago al ponente, ¿no? Hombre, pues, aunque vaya descamisado, pues si no vaya con corbata, pues tengo esa función. Bueno, me encargan de autorizar el pago para que la cátedra Prosegur pague todo esto, ¿no? Una de las condiciones que yo hago antes de autorizar el pago es si ha servido para algo esta charla, ¿no? Ha servido para algo. Y os preguntaría, es una cosa que me la hago para mí, es ¿qué os lleváis a casa vosotros de la charla esta? ¿Qué os lleváis? ¿Os lleváis algo en la mochila? Es una cosa, pues, claro, si no os lleváis nada, yo creo que no vale la pena que le paguemos a este señor. No, broma. Ha venido y es para pensárselo. Estamos en temas de reducción de gastos y todo esto. Ha venido y nos ha hablado, claro, de emprendedores. Emprendedores e investigación. Vaya rollo, ¿no? Esto, si nosotros no somos queremos tener un puesto de administrativo y todo esto, y nosotros vamos a ser emprendedores, crear una empresa, pues eso y no tengo condiciones familiares, pues, ¿para qué he venido a esta clase, no? Investigar, pues tampoco quiero quedarme, es un profesor universitario, un profesor con mucho prestigio, un profesor con mucha referencia que publica en artículos importantes, en revistas. ¿Qué? Y claro, y vosotros a lo mejor, se está viendo el altavoz, ¿no? Sí. Y claro, y vosotros no pensáis en ese mundo. Dicen, bueno, yo no tengo un currículum para que me contraten de profesor ayudante, no quiero hacer doctorado. Pues entonces, claro, son dos cosas que no nos interesan, ¿no? Habríamos fracasado, ¿no? Pero yo creo que de los que estáis aquí sí que habrá gente que se llevará cosas en la mochila, ¿no? ¿En qué sentido? Dos palabras que son emprendedor e investigar, ¿no? La mayoría de los que estáis aquí, pues más pronto o más tarde, yo llevo 23 años en esta casa, impartiendo clases en relaciones laborales, en económicas y todo esto, y ves tú que hay unas personas que triunfan, que se estabilizan en las estructuras organizativas, que consiguen trabajo, ¿no? Son personas un poco emprendedoras, aunque estén trabajando para otros, dentro de su departamento, en la humilde sección de nóminas, estarán haciendo un trabajo y emprenderán. ¿Qué emprenderán? Pues evidentemente no pueden hacer grandes inversiones, pero le propondrán ideas, le venderán ideas a la alta dirección de cómo hacer más efectivo esta empresa. Bueno, pues el hecho de que unos cuantos que estéis aquí, dentro de 4 días estéis trabajando de becarios, de auxiliares administrativos, lo que sea, y le propongáis ideas al gerente de cómo mejorar las cosas, eso es ya una tarea de emprender, mejorar, hacer cambios. Evidentemente no será emprender un gran negocio, lo que sea, pero será hacer cambios y mejoras. Por tanto, si no emprendéis en la empresa donde estáis, pues ahí el futuro es poco. Por tanto, o se os va a pagar, se os va a retribuir en gran medida en la medida que aportéis ideas, que creéis valor a la empresa, ¿no? Por tanto, yo creo que todo el tema de creación es importante, y todo lo que ha explicado este señor, pues yo creo que sí que vale punto. Vale, os digo que tenéis que emprender y crear ideas y solucionar problemas de la empresa, ¿no? Y para esto, ¿para qué sirve la investigación? Bueno, la investigación, pues igual es un rollo que hay que publicar y todo eso. Los que nos dedicamos a la parte académica sabemos pues que tenemos que publicar y hay que investigar. Bueno, ¿y vosotros no tenéis que investigar? Yo creo que sí. Yo creo que sí que tenéis que investigar. Tenéis que vender soluciones, solucionar problemas a las empresas, ¿no? Y el gerente estará contento, te pagará, te incrementará la retribución de cualquiera, los que seáis de relaciones laborales, los que seáis de económicas, siempre que solucione problemas. Y tú dices internamente, ¿cómo voy yo a solucionar un problema? ¿Cómo voy yo a solucionar un problema? ¿Cómo puedo proponer ideas? Bueno, pues las ideas, las propuestas, las soluciones de mejora solo salen investigando. ¿De qué forma este señor consigue publicar artículos? Pues idénticamente de la misma forma que vosotros vais a intentar solucionar los problemas. ¿Cómo ha dicho él que llega al final de publicar un artículo o ofrecer una solución? En primer lugar, lo que hace es leer mucho,
tiene un problema, tiene una problemática, pues igual será vosotros, si se os presenta que queréis solucionar un problema de absentismo, de productividad, el que sea dentro de la empresa, lo primero que tenemos que hacer es leer muchos artículos, leer muchos libros, problemáticas de esto. ¿Esto es caro? No. Hay montones en la biblioteca. Si pones la palabra absentismo, productividad, jornada laboral, te saldrán 20 artículos. Empresas, artículos, libros, empresas que han encontrado soluciones. Por tanto, lo que ha dicho él de leer y estudiar parece que no es una mala idea para vosotros, no para los que somos profesores universitarios, sino para la gente que estáis aquí. Ha dicho una cosa que es el tema del inglés. Evidentemente, si nosotros solo leemos en artículos, en revistas españolas, encontraremos lo que hemos publicado por la gente de aquí. Evidentemente, en el mundo de la empresa, la mayoría de soluciones las están dando chinos, japoneses, gente de todo el mundo, de la India, que publican en inglés. Por tanto, si dentro de esa empresa donde estáis vosotros, si estáis vosotros dentro de esa empresa y queréis solucionar algún problema o al gerente le gustaría solucionar un problema, hay que buscar, leer, informarse. Si es en inglés, mejor. Vale. Una vez que hemos encontrado esto, este señor ha dicho que ha hecho una encuesta. Bueno, pues evidentemente, cuando vosotros entréis dentro de la empresa, seréis el último, o la mayoría de gente que estéis no son los altos. Has encontrado qué es lo que hacen en las otras empresas, y os pediría, os aconsejaría que preguntarais a los mandos medios, a los empleados, qué les parecen unas posibles ideas que tú has visto en la bibliografía, ¿vale? Por tanto, eso hay que preguntar a la gente, no de lo que tú leas en la bibliografía, intentarlo aplicar, sino sacas unas preguntas, las cuestionas y pregunta a la gente, a los mandos intermedios, al personal, al gerente. Para esto están las encuestas. Las encuestas no son caras, hay herramientas en Google que podéis hacer un cuestionario, ¿vale? Después, todos los que estáis aquí habéis tenido una asignatura que no, todos los que estáis aquí en relaciones, en económicas, en los que estáis, la mayoría de alumnos, hay una asignatura que una materia que no la encontráis muy útil, que puede ser un poco pesada, que es la estadística. Bueno, pues ahora nos reímos, es decir, yo en cualquier persona que no sepa lo que es una media, lo que es una desviación típica, lo que es un análisis de clúster, en el mundo de la empresa lo va a tener muy difícil. Bueno, por tanto, si has buscado soluciones en la bibliografía, las has encuestado, las has analizado estadísticamente y después puedes ofrecer una solución, esa solución que le ofrecéis al gerente, al directivo, al empresario, seguro que será buena y será lo que os consolide vuestro puesto de trabajo, ¿vale? Yo esto que os digo, en algunos casos diré, pues este hombre lo hace, lo estoy explicando aquí. Bueno, pues en el fondo también lo estamos haciendo exactamente aquí. En el departamento nos han entrado en los 6 últimos meses 2 proyectos importantes de consultoría, y era un empresario que nos pide que tiene que aumentar, tiene una plantilla de 700 empleados y que tiene que aumentar sí o sí la productividad. Y el otro proyecto bonito también de reducción de costes, que tienen que reducir los costes. En los 2 casos, todas las personas que nos hemos metido ahí no conocemos el sector, no conocemos a qué se dedica esa empresa, ni nada en absoluto. Y hemos hecho, y hemos cobrado, hemos cobrado el primer pago y la gente está contenta, hemos hecho lo mismo que os ha explicado este señor. Buscar qué es lo que hay publicado, buscar en experiencias, buscar distintas posibles alternativas, distintas soluciones, contrastarlas, dar una solución. Él dice de publicarlas, nosotros publicarlas en un informe final, y hemos cobrado. Cada uno, nosotros pues dentro de la universidad o de lo que sea, tenemos una labor de consultoría un poco más elevada, pues más pequeña. Todos los que estáis aquí lo podéis hacer. Todo lo que estáis aquí, exactamente. Buscar bibliografía, contrastarla mediante encuestas, analizar esos datos y en base a lo que dice la bibliografía, lo que te dicen la gente de tu empresa, propone una solución, no hay más. Y esto es investigación. Y esa investigación es la que mejoran las empresas, vía publicaciones, mejoran las universidades y mejora un país. Si hacemos siempre lo mismo, las empresas no funcionan. Aumentar la productividad a base de reducir la plantilla y pegar caña, eso lo sabe hacer cualquier cosa. Reducir costes a base de reducir los salarios de los empleados, a base de hacer condiciones laborales más precarias, es fácil.
para eso es donde tenemos todos los investigadores, todos vosotros que estáis aquí, un campo importante. Por tanto, yo creo que si todo lo que os ha dicho este señor os lo metéis en la mochila y dentro de unos cuantos días lo pensáis, lo maduráis, sí que creo que puede seros útil y motivo suficiente para que autoricemos el pago al ponente. No sé si coincidéis conmigo. Muchas gracias y perdón por la exposición. Agradecer las palabras de José Luis y comentaros una cosa, que esto es real, ¿eh? Esto me pasó a mí en el año 2003. Yo soy muy... Vamos a ver, yo no estoy sentado en clase cuando doy la clase, sino yo estoy por ahí de pie, me voy por allí, bajo, es decir, yo soy una persona muy... Es decir, yo le digo a mis alumnos, a mí la cerveza no me gusta, pero sí me gusta el vino, me gusta pasear. Entonces les digo yo, si tenéis algún problema, veniros y nos vamos a pasear y tal. No es el caso de que alguna vez he paseado. Yo estoy casado muy feliz por mis ideas religiosas. Yo soy de una sola mujer y tal. No es el caso de que alguna vez alguna vecina me ha visto con alguna chica y le he dicho a mi mujer, oye, que se ha ido y tal. Vale. Tema importante. Yo me acuerdo cuando en el año 2003 una alumna me dice, la encuentro yo que empezaba a estar, o sea, a flojear en clase, se le veía un poco como decaída y tal, y me atrevo a decirle, oye, tal, te encuentro mal, ¿tienes algún problema familiar o de salud o algo? Y coge y me dice, no. Y la cuestión es que a ese día no me dice nada, pero al cabo de X días, una semana o 2 semanas, dice, mire, que me gustaría comentarle que resulta que no sé cómo salir de este atolladero. Y entonces el caso está en que tenía un novio tradicional de toda la vida, durante 5 o 6 años, resulta que había aparecido un Erasmus en su vida y entonces se le había trastocado su vida. El caso está en que no sabía qué hacer y entonces le dije yo, mire, digo yo, aunque se vaya a reír, dice, haga un DAFO, que eso realmente le servirá. Dice, no, pero tal, igual. Dice, sí, de verdad, haga un DAFO, ponga este DAFO ahí y realmente le podrá servir para lo que usted considera que puede ser. Y realmente le sirvió. Le sirvió y supo escoger, ¿vale? Que luego escogiera bien o mal, eso, vamos a ver, yo sí que lo sé, pero eso será para otro día. Es decir, to be continued, ¿no? Pero el tema está en que las herramientas que se dicen aquí, realmente, aunque vosotros no las veáis o las veáis así muy eso y tal, pero realmente es lo que los compañeros de detrás, ese grupo de compañeros de detrás, o ese grupo de chicos, a la hora de decidirse por qué restaurante van a ir o por qué pizzería van a ir este fin de semana, van a hacer un pequeño DAFO rápido en su cabeza de solamente puntos positivos y negativos. O a la hora de decidir la chica de detrás si se va a comprar unas botas, si va a ser esas o las otras. Es algo muy rápido. Y entonces, por ejemplo, lo del tema ese de emprender, como muy bien decía el profesor Gascó, efectivamente, vosotros cuando estéis en un lugar de trabajo vais a tener que acometer cosas que no vais a tener ni idea de qué. Que yo, por ejemplo, yo trabajo en el grupo mío de trabajo hay 6 personas jóvenes. De esas 6 personas jóvenes, lo lamento, yo soy hombre, pero se demuestra que la mujer es un poquillo más inteligente que el hombre y sobre todo más trabajadora que el hombre. Por lo que en el grupo mío solamente, o sea, en el grupo mío quitando una persona del sexo masculino, todos los demás son mujeres. Y el caso está en que hay momentos que me dicen, oye Domingo, ¿y esto cómo lo...? Ahora, por ejemplo, hemos hecho un trabajo para el Observatorio Español del Diseño, sobre temas de estadísticas y tal, un estudio que yo no tenía ni idea. Y entonces le digo yo, bueno, pues esto lo vais a hacer tú y tú. Y un día, cuando ya tal,
Oye, ¿y cómo continuamos? Búscate la vida, es decir, emprende, busca soluciones. Es decir, no quieres que yo te las resuelva. Mi obligación va a ser que tú cobres, que tengas dinero y que estés contenta. Pero búscate tú las soluciones. Eso por un lado. Luego, por otro lado, efectivamente, la vida cambia. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, yo os digo, vosotros estáis estudiando relaciones laborales y no os extrañe que muchos de vosotros vais a trabajar en el departamento de recursos humanos de una empresa y otros vais a crear vuestra propia empresa, otros a lo mejor vais a trabajar en algo que no tiene nada que ver, no pasa nada. Es decir, y la vida, y vosotros, expertos de recursos humanos, os tenéis que adaptar a esa situación. Os lo digo porque, por ejemplo, yo me acuerdo que yo empecé en Lois, luego yo estuve trabajando como gerente de una empresa de servicios, de una empresa de publicidad de servicios integrales, que yo con 25 años tenía que gestionar, aún no tenía 25 años, tenía que gestionar préstamos muy gordos con la administración. Y yo, fijaros, es decir, una persona de 25 años que vaya a un director de una entidad bancaria a decirle que el descuento lo quiere 2 o 3 puntos más barato o que tal igual, pues yo me tuve que casar con barba para aparentar edad. Pues bueno, eso también es una estrategia de emprendizaje. Vosotros cuando vayáis a un proceso de selección de personal, pues bueno, vais a tener que tener unas características especiales, es decir, vais a tener que ir, o si no queréis ir con corbata, pero vais a tener que llevar, lo lógico es o una chaqueta o una americana, es decir, vais a tener que emprender vuestras propias actuaciones para que convenzan a la persona esta. Y luego, finalmente, como yo os diría, después de todo, ¿qué consejos os diría yo de alguien que si lo hubiera tenido, pues en vez de tener lo que tengo, sería igual de feliz, pero tendría más cosas? Yo os diría, el inglés es vital, es la leche. Inglés tenéis que estudiar, inglés. Y como ha dicho también el profesor Gascó, el tema de la estadística, si yo hubiera sabido estadística bastante, no hubiera necesitado acudir a alguien. Entonces, el tema de la estadística es también muy importante para vosotros. Bueno, creo que por ahí tiene alguien alguna pregunta por el público. ¿No? Cógelas todas, domingo, de verdad que no las necesito. Cógelas todas. Cógelas todas, de verdad. Hola, buenos días. Recuperando un poco el tema del estudio y de la presentación, el profesor Ribeiro nos comentaba que las empresas no consideran, bueno, no es importante el conocimiento anterior a una vez ya estando trabajando y que consideraban más importante la formación dentro de la empresa. Mi consulta es, ¿no creen que la empresa en eso se está equivocando? ¿Está limitando tanto a los nuevos trabajadores o los que tienen la oportunidad de trabajar y de aportar esa innovación y esa línea de emprendimiento en la empresa? Y luego, otra cosita, la mayoría de nosotros venimos de recursos humanos, relaciones laborales. Recuperar lo que decía el profesor Monllor, nosotros sí, se puede valorar la experiencia en el sector, pero también soy de la opinión de que las características de un producto se pueden aprender dentro del sector, pero nuestro producto es el trabajador, es el capital humano. Por lo tanto, están perdiendo esa oportunidad de adquirir esos nuevos conocimientos al no darnos la oportunidad a esas personas que sí que tenemos la formación básica, o por lo menos se nos ha preparado para trabajar con el producto básico de la empresa, que es el trabajador. Bueno, yo te contesto, ¿vale? Buena parte del razonamiento lo suscribo yo también. Pero también tiene algún tipo de matización. El tema de si las empresas a la hora de... ten en cuenta que
son los resultados de un estudio. Eso quiere decir, ¿se pueden generalizar? No. No se puede generalizar a cualquier sector, pero sí a los sectores intensivos en tecnología. Ahí sí. Y luego, efectivamente, el hecho de que el factor humano es el factor más importante para la empresa, yo lo considero así. Lo que pasa es que, lamentablemente, la situación en la que estamos hace que el trabajador no esté ahora mismo muy valorado, pero esto es algo que es muy, o sea, potencialmente va a cambiar la cosa. Y en la medida en el cual la situación vaya bien, el trabajador cada vez va a ser mejor valorado, más motivado, etcétera. Pero no te olvides tampoco de una cosa. Eso es lo que opinan los empresarios, o eso es lo que opinan los directivos de esta empresa, o de las empresas que se han sido cuestionados. Yo tengo, por ejemplo, unos trabajadores, que no son trabajadores, quiero decir, son becarios los que tengo yo, y entonces esos becarios me razonan, o sea, me dicen las cosas, yo les digo unas cosas, y ellos me dicen sí o no. Si el que me dice no me lo razona, a mí me gusta. Y posiblemente tengan razón. Si el que me dice no me convence, se hace las cosas por yo ordeno y mando. Entonces, como en mi casa, cuando mi hijo de 18 años se rebela, le digo yo, mira, aquí las cosas se deciden por democracia absoluta, es decir, lo haces. Entonces, no os olvidéis de eso. Importante. Yo entiendo que cuando tú tienes una formación, quieres que esa formación tenga sus resultados, te consideren, etcétera, pero no os olvidéis también de que yo conozco alguna empresa que la empresa funcionaba bien, han contratado a un economista y ha cerrado la empresa. Entonces, no sé si hay alguien más. Yo quería preguntarle por una idea que ha subrayado 2 veces, y es la palabra fracaso. Usted lo ha valorado como algo positivo, que es algo de la cultura sajona, sin embargo, en nuestra cultura está considerado algo como muy peyorativo. ¿Cree que eso es una gran brecha que hay con la cultura sajona a la hora de emprender, de innovar? Emprendeduría creo que es la palabra que usted ha utilizado. Sí, efectivamente, sí, tienes toda la razón. Se aprende mucho más de un fracaso que de un acierto. Eso, cuando tú presentas un proyecto, efectivamente, además, totalmente razón. Cuando tú presentas un proyecto de viabilidad a una sociedad de capital riesgo o algún grupo de inversiones para coger y para hacer un proyecto, solamente están mirando el tema de los aciertos, de las cosas que hayas emprendido y que funcionen bien. Si han fracasado, como que te van poniendo ahí como una pequeñita muesca, decir esto no, uy, usted, cuando tenía que ser todo lo contrario. Lo que pasa es que, claro, son culturas distintas. Y esto, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra, y yo te diría también en China, en algunos países centroeuropeos, se valora bien. Lo que pasa es que nosotros seguimos pensando un poco algo de Francia, y no todo. Portugal, Italia. Os lo digo esto porque mi padre es portugués. Con Italia yo he estado una temporada de visiting professor y haciendo consultoría allí. Con la Universidad de Perpiñán tenemos unos lazos, el grupo de investigación, muy sólidos. Entonces, es decir, son aspectos que son... La cultura muchas veces es muy difícil de funcionar. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Ernst & Young hicimos un estudio subvencionado por el INPIBA para ver empresas del sector, es que no sé cómo se dicen, las gallinas ponen huevo, ¿no? Ponen huevos las gallinas. Entonces, las empresas es que no son productores de huevos, pero quiero decir, sí, las empresas estas resulta que querían formar una joint venture para mejorar. El caso está en que ellos querían formar la joint venture para mejorar, pero no querían
dar sus datos de cuáles eran sus ventas ni sus clientes y tal. Entonces decías, oiga, es decir, usted, si va al médico y el médico le dice, tomes este medicamento, este y este, tómaselo. No diga, pues en vez de este voy a tomar el otro. En vez de... Entonces, ¿para qué va? El sistema sanitario no tiene agentes inspectores de tributos. Es así. Se ha hablado mucho aquí, y por fortuna, de emprender, ¿no? Del tema del emprendedurismo y todo esto. Yo hace tiempo que vengo oyendo que en España falta cultura emprendedora. Y de hecho incluso se decía en su época que aquí muchísimos querían ser funcionarios antes que la empresa privada. Entonces, lo que me gustaría saber es, desde la mesa, ¿qué se puede hacer o si se puede hacer algo para cambiar esa cultura que en España falla, ¿no? Para potenciar esa cultura emprendedora que parece que nos falta? Me atrevo a hablar yo primero, pero tu opinión es vital en esto. Efectivamente cambia mucho, pero yo creo que más puestos de funcionarios van a ir saliendo, supongo que a medida que se vayan jubilando la gente o que vayan falleciendo, así de crudo y así de claro. Es decir, empresas grandes que vayan a venir aquí, salvo esta que parece ser del juego de Las Vegas, que quieren ponerse por ahí y tal, creo yo que no es lo normal, sino que van a ir a otras zonas. Y empresas grandes de capital español que se constituyan aquí, pues prácticamente, aunque el centro de decisor sí que va a estar aquí, pero todo lo que tiene que ver con producción, ingeniería y tal, lo lógico es que vaya a ir fuera. Con lo que creo yo que realmente la cultura emprendedora es la cultura que, aunque nos cueste, nos tenemos que hacer. Y la cultura emprendedora quiere decir, la primera vez que iba yo por la calle, o sea, que iba yo en el coche, y yo estaba acostumbrado a que las personas que son necesitados y que te limpian el limpiaparabrisas con un trapito o con esto de limpiar los cristales, esto que es tal y cual. Pues eso era muy normal, pero hubo una vez que resulta que ahí ofrecían, en Valencia, ofrecían naranjas. Y digo yo, cocha, una naranja. Otros que ofrecen, la primera vez, pues bueno, que ofrecieron clines, me quedé sorprendido. Por la tarde, pero fundamentalmente por la noche, claveles. Es decir, la gente le tiene que dar rosas, o sea, la gente le tiene que dar, y otras cosas, pero que eso prefiero no decirlo. La gente le tiene que dar un poco a la bola para coger y para hacer. Y esa bola que nosotros vemos, eso de emprender, emprendimiento, repito, emprendimiento, todos lo llevamos dentro. Lo que pasa es que nosotros no sabemos lo que es eso. Es decir, creemos que es crear una empresa, pero realmente no es crear una empresa, es desde el punto de vista en el cual tú estás optimizando recursos, emprendimiento es eso. Es decir, es rentabilizar recursos, porque es el concepto de intrapreneurship, es decir, es desde el propio dentro de la empresa. Lo que pasa es que eso sí, ninguno queremos arriesgar nuestro capital. Ese es el gran factor, que queremos hacer las cosas pero que no nos cueste. Y hay veces hacer algo y que no te cueste es un poco complicado. Pero ojo, hay que hacerlo y el futuro va por ahí. Y si no lo haces, pues posiblemente, sabéis vosotros, es decir, una de la canción tanto del Partido Popular como la canción del PSOE, es decir, yo soy apolítico totalmente, es decir, yo he llevado proyectos en época lermista y estoy llevando proyectos ahora en época fraguista, de Fabra. El tema está en que yo creo que la idea de que la cultura emprendedora y la motivación emprendedora tiene que estar asociada a la gente joven es importante. ¿Y esto qué es? Nosotros, por ejemplo, en las últimas reuniones que estamos teniendo con la Generalitat, sabéis que ahora nosotros hablamos o con educación o con economía.
con educación, debido a que está descentralizado todo lo que son los temas de los planes de estudios, etcétera. Una de las ideas es que tanto en secundaria como en bachillerato ya hay, pero que haya no una asignatura de economía o de dirección de empresas, sino que haya algo de temas de emprender, de emprendimiento, de algo que sea, ya no creación de empresas, que de por sí, yo abogo porque haya una palabra, sino sobre todo para que haya esto. Y, por ejemplo, yo me acuerdo haber ido a mi vicerrector a decir, oiga, en la universidad nuestra hay un puñado de titulaciones, yo qué sé, 30 y pico, 40, 50 titulaciones, y entonces decir, oiga, ¿por qué no hace para los que saben, los que tienen un poco el campus de sociales? El tema es de creación de empresas, ya tienen conocimientos. Tú no le vas a decir creación de empresas a un alumno de ADE. Ya sabe hacer un plan de negocio, ya sabe hacer un plan contable, todo esto. Pero sí a la gente que va más de carreras técnicas, a un físico, químico, alguien que esté... Entonces, el tema está en que en ese momento yo, os estoy hablando, pues eso, del 99-2000, el hecho de meter una asignatura transversal en temas de creación de empresas. En ese momento se te reían. Ahora posiblemente sea la propia Generalitat la que te diga o lo haces o cobras con cromos del coyote. Y es así. Son cosas que la indignación es lo menos que se puede responder a esos planteamientos, ¿no? O sea, en fin, o sea, estamos oyendo palabras dirigidas desde funcionarios de la Administración abocándonos a que tenemos que sacrificarnos al autoempleo, pero ellos están a la espera, como hienas, de las subvenciones que antes eran para desempleados, para emprendedores, para poder seguir enseñando a todo el mundo a hacer planes de empresa que no sirven y a enseñarles a hacer algo que no es lo que saben hacer. Y ese es el tema. Lo del tema de Europa, que quería comentar por la referencia que ha hecho el profesor Fernández, que me parece importantísimo. Aquí todo el mundo, yo he tenido la suerte de sufrir al gobierno de la Generalitat en Bruselas y hemos visto cómo las expectativas del empresariado y todo el mundo es Bruselas me interesa porque hay pasta. ¿Cómo puedo conseguir? Lo grande de la operación europea es que te permite poner en cooperación, y todas estas operaciones, igual que los Erasmus, poner un Erasmus en su vida, como decías antes, es la posibilidad de poder compartir esfuerzo, tecnología y conocimiento de los propios empresarios con empresarios de esos países. Que en esa encuesta, concretamente, como sociólogo, tengo que ver que solamente dice, y lo digo por limar un poco el efecto, solo dice lo que algunos señores han respondido a una encuesta de algún sitio que no les afecta. O sea, lo que digan no tiene ningún valor de contenido, nada más que a efectos del ejercicio de la investigación. Y ver cuál es su posición. O sea, que no nos dirá muchas grandes cosas, pero nos dice lo que han querido decir. No tiene por qué ser lo que ellos piensen, es lo que quiero decir. Y en ese sentido, yo creo que, aparte del inglés, o sea, lo que es el espíritu de cooperación, de que el emprendedor tiene que surgir solo, pero que tiene que aprender a través de lo que decía el profesor Monllor. O sea, hay que empezar a saber remar. Yo creo que la Universidad de Alicante tiene un ejemplo que no se está utilizando, que es la escuela de remo, que yo me quedo impresionado cada vez que los veo allí. Coordinar un equipo de remo, que parece que es una cosa tonta, cuando ves a 8 o 9 personas haciendo una cosa muy simple, como es remar en un solo sentido, pero hay que mantener el ritmo con el resto de los compañeros. Y hay un compañero que tiene la responsabilidad de que el barco se mantenga a flote, porque se van contra las paredes al principio. Esa imagen, que yo la tengo grabada como una imagen de la universidad, como la que te ayuda a remar, y ese es el espíritu. Al principio solo podrás remar, pero podrás aportar. Ese es el emprendimiento. El poder poner recursos, el poder aportar un modelo de entrenamiento a las personas para que todo este conocimiento que, claro, los empresarios van a decir que no valen, pero a mí que lo he hecho sí me vale, porque he aprendido cosas que no sabía. Ahora, ¿cómo lo pongo en valor? Ese es el esfuerzo, yo creo que ese es el paso. Pero ahora querer convertir a generaciones en empresarios como si esto fuera Silicon Valley, vamos a empezar por reformar nuestras estructuras, nuestras normativas, nuestras condiciones familiares o religiosas o sociales de pertenencia para poder hacer negocios, porque aquí no hay un mercado libre. Aquí hay un mercado controlado por unas cuestiones absolutamente de ideología y de familia, porque somos un país pequeño. Y las cosas se han hecho así, hagámoslas mejor, pero no pretendamos emular a una república que con 200 años
está ejerciendo una presión económica sobre todo el mundo y le está pudiendo mantenerse en la hegemonía sin ningún tipo de armamento más que con la presión de Standard & Poor's, que cada vez que sale un titular a nosotros nos cuesta 6 meses más sin trabajar. Esa es la realidad y eso es lo que hay que ver. Entonces, nada más y perdón por la euforia y el entusiasmo, pero muchas gracias. Bueno, a mí me parece muy interesante precisamente el que se haya provocado un debate, el que haya personas que intervienen, incluso la euforia. O sea, la euforia es positiva, ¿no? Es que el debate que se está generando a partir de la exposición, pues genera ideas a favor, en contra, y todas son evidentemente bien aceptadas. Las conclusiones, yo creo que el profesor Ribeiro las ha matizado, ¿no? Son solamente las opiniones. Siempre cuando un investigador hace una investigación, al final dice todas las limitaciones del estudio, y entre ellas normalmente se dice quiénes son las personas que han aportado la información al estudio. Entonces se dice, bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta, que ha surgido a partir de las opiniones, por ejemplo, del empresario, del directivo. Tal vez si tuviéramos en cuenta el punto de vista de trabajadores o de proveedores incluso de esa empresa o de otros socios de la empresa que también tienen opinión de la performance de esa empresa, pues igual las opiniones cambiarían y estarían totalmente contrarias o más equilibradas, más balanceadas. Por otra parte, quería matizar el hecho de, evidentemente, todos no podemos ser emprendedores y todos no podemos crear nuestra propia empresa. Estamos hablando de nosotros aquí, por ejemplo, el profesor Ribeiro y yo somos funcionarios, somos profesores de la universidad, aunque también... ¿Puede aportar valor sin necesidad de saber un plan de empresa? Todo el mundo puede aportar valor y además una de las cosas más interesantes y que más nos ha chocado a todo el mundo, Paco Mollor, que ha sido el primero que ha tenido la palabra después del profesor Ribeiro, ha dicho, bueno, el conocimiento, la formación, toda la experiencia, sea en un sector o en otro, toda la formación siempre es interesante. Y cómo desde la universidad vamos a decir lo contrario, si somos un sitio de formación. Entonces, por eso el profesor ha matizado todas las conclusiones, cómo se han obtenido, ¿no? Y, por supuesto, todo el bagaje es importantísimo. Y luego otra cosa que quería decir, no todos podemos ser emprendedores, pero el concepto de emprendedor ha sido el último que él ha dicho, ¿no? El concepto no de yo creo mi empresa y Paco la suya y él la suya, sino ser emprendedores que si tú tienes ideas y si esas ideas pueden ser positivas en el sitio donde tú estás trabajando, no seas tacaño y apórtalas, porque de verdad si vas a estar rodeados por directivos, por profesionales, por compañeros válidos, la van a aplaudir, aunque al principio ha dicho también, Domingo ha dicho ahora, te pueden poner ahí como un ladrillo para que los que destacan no destaquen y se queden todos como enanitos, ¿no? Pero es lo que ha dicho también el compañero de la cultura del fracaso. Entonces, todo es una cosa y fracasas, haces otra y fracasas. Haces algo bien y aunque no has fracasado, te quieren decir que has fracasado para no reconocerte tus méritos. Pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se reconoce la varía o se reconocen las ideas positivas, ¿no? El agricultor cuando siembra no todas las matas salen, pero si no siembra nunca y siempre va a decir es que como va a llover, como va a haber granizo o como va a haber sequía, ¿para qué voy a emprender? ¿Para qué me voy a plantar? Si tú nunca plantas es cuando jamás recogerás, ¿no? Entonces, el ser emprendedor no es solo, como ha dicho el profesor, crear tu propia empresa, sino tener esa iniciativa en tu ámbito. Esa iniciativa puede ser en tu casa, puede ser en tu comunidad de vecinos, puede ser en tu asociación de, yo que sé, que os reunís todos los viernes a jugar al fútbol y que piensas que, oye, que esa hora de reunión es mala porque a todo el mundo le venía mal. ¿Por qué no vamos a emprender y decir, reconozcamos que eso es un fracaso porque siempre está faltando la mitad de los jugadores, vamos a plantearnos otro día o otra forma de jugar, ¿vale? Entonces, simplemente eran matizaciones, pero yo creo que lo interesante que nos llevamos hoy es este debate, ¿no? Ser emprendedor no es solamente crear empresa, que por supuesto es importante y es necesario también, pero ser emprendedor es creer en tus propias ideas, en tu propio background, y para eso valen todos los conocimientos que llevemos. La informática o la estadística, el inglés es importante, pero todas las ideas que vamos recogiendo, si de verdad las maduramos y generosamente las trabajamos y las ponemos a disposición de los sitios donde estamos trabajando, creo que tarde o temprano pueden dar fruto. Yo no sé si alguien tiene más la palabra o tal vez como se nos acerca a la 1:30 damos por cerrado la mesa.
¿Sí? Bueno, entonces, agradecer a todos los asistentes la atención, la participación entusiasta. Me han encantado las aportaciones del público, que además han estado muy razonadas y muy centradas en lo que estábamos hablando. Y, sobre todo, agradecer al profesor Ribeiro pues, su tiempo con nosotros y sus aportaciones tan valiosas. Muchas gracias.